Bien, hermanos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, ahí en Hebreos capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 13, voy a leer y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con el capítulo número 16, que dice la discontinuidad sobre la ley entre los pactos, y estaremos viendo en esta mañana la segunda parte de este capítulo. Nos quedamos en la página 130, ahí en el inciso número 3, que dice: la realidad del nuevo pacto supera las sombras del viejo. Hemos estado viendo en este capítulo, hermanos, las discontinuidades que hay entre la ley del Antiguo Testamento, o el pacto del Antiguo Testamento, y el pacto bajo el Nuevo Testamento. En los versículos que leímos de Hebreos, Dios dice que iba a hacer un nuevo pacto, y el autor de Hebreos apela a esa escritura que encontramos en el profeta Jeremías, donde Dios prometió hacer un nuevo pacto. Ahora bien, el nuevo pacto, Hebreos dice que es mucho mejor, que es mejor que el antiguo, que es mejor que el viejo pacto. ¿En qué sentido es mejor, hermanos? Es mejor en el sentido de que ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. No tenemos necesidad de tener sacerdotes que intercedan por nosotros, que traigan sacrificios de animales. Ahora Cristo es el sacerdote y es mejor sumo sacerdote. Es mejor porque los sacrificios de animales no podían quitar los pecados. El sacrificio de Cristo, hermanos, quitó los pecados nuestros de una vez y para siempre. Por esa razón, Hebreos dice que el nuevo pacto es mejor. Hay mejores promesas. Es mejor en todo sentido. Por esa razón existen discontinuidades, y esas discontinuidades es necesario comprenderlas, porque el antiguo pacto tenía ciertos aspectos que ya no se practican el día de hoy. Hemos estado viendo en los estudios anteriores, por ejemplo, las comidas inmundas. El puerco, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía totalmente prohibido
comer carnes inmundas. El cerdo y otros animales era algo rotundamente prohibido para el pueblo de Israel. Otra de las cosas que era prohibido para ellos era mezclarse, juntarse o convivir con gentiles. Ni siquiera ellos podían convivir con gentiles. Era algo prohibido mezclarse, que ellos pudieran casarse con gentiles, era algo prohibido. Ellos no tenían esa libertad para casarse con otras razas. Para ellos eso era prohibido, era contaminarse. Hermanos, eso no existe bajo el nuevo pacto. Esas cosas fueron abolidas, fueron terminadas. Eso era una sombra de lo que vendría, de la separación del creyente con el pecado. Ahora lo que existe es que el creyente debe separarse de la iniquidad, de toda especie de mal, y eso era lo que el antiguo pacto representaba en ese sentido. Las carnes inmundas y la separación de los gentiles representaba la separación del pueblo de Dios, que es la iglesia en el nuevo pacto, del pecado y la maldad. Así que el autor muestra al inicio, en dos incisos, dice el inciso A: el nuevo pacto asegura la redención prefigurada en el viejo pacto. Así como el antiguo pacto, los sacrificios de animales, hermanos, prefiguraban la redención, la salvación que traería Cristo el Mesías. Cristo es el cumplimiento de las promesas del viejo pacto. ¿Cuál es el problema de los judíos hasta el día de hoy? El problema de los judíos en el día de hoy, hasta el día de hoy, es que ellos todavía se aferran a las sombras del viejo pacto. Ellos todavía creen que los sacrificios de animales que fueron instituidos por Dios todavía es algo válido y todavía debe seguirse haciendo. No sé si ustedes han escuchado, pero ha habido noticias de que los judíos quieren construir su templo. No sé si ustedes han escuchado eso. Los judíos quieren construir el templo donde quieren otra vez reinstaurar los sacrificios de animales. Y lo más terrible de esto, hermanos, es que cristianos evangélicos están mandando dinero para que Israel construya su templo y ponga los sacrificios de animales. Yo digo, ¿para qué? ¿Acaso no es una blasfemia, una afrenta al sacrificio de Cristo? Por supuesto que sí. El sacrificio perfecto de Cristo ya tuvo lugar y por lo tanto Dios de una vez por todas ha abolido esos sacrificios, porque el sacrificio de su Hijo es más importante que todos los sacrificios animales. Así que eso quedó abolido, quedó en el pasado, nunca más va a volver a repetirse. Lamentablemente muchos cristianos todavía creen que eso va a tener lugar en el futuro. Hermanos, eso no puede tener lugar porque sería una afrenta al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Así que ese error de los judíos de querer construir el templo es el error de muchos cristianos en el día de hoy. Quieren todavía que los judíos construyan un templo. ¿Y saben cuál es el problema de querer construir un templo? La guerra entre árabes y judíos. Porque los árabes tienen ese lugar donde estaba el templo, les pertenece, ellos lo conquistaron, y ahora si ese templo se construyera ahí, hermanos, se tendría que desatar una guerra a muerte entre judíos y musulmanes. Esto, hermanos, está en el plan de Dios. Dios permitió que el templo fuera destruido, pero no solamente que fuera destruido, sino que ese lugar fuera conquistado por los árabes, los musulmanes, para que los judíos no pudieran construir el templo. Simplemente para eso, para que los judíos no pudieran construir el templo. Si Él les destruyó el templo en el año 70, porque ellos seguían sacrificando animales, y los destruyó el templo para que no lo hicieran, hermanos, no va a permitir que ellos vuelvan a construir otro templo. Porque si ellos construyen el templo, van a continuar con los sacrificios de animales, así como lo hacían en la antigüedad. Y eso ha quedado totalmente abolido. No más sacrificios de animales. Dios no acepta tal cosa. Dios aceptó el único sacrificio de Cristo en la cruz. Es suficiente, y por lo tanto
no hay más necesidad de sacrificios de animales. Todos los sacrificios de animales representaban el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Cristo vino y murió, todo lo demás quedó abrogado y abolido. El segundo inciso B, el autor dice: el nuevo pacto redefine al pueblo basado en el pacto de Dios. En el antiguo pacto, hermanos, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. El pueblo judío era el pueblo de Dios. Ninguna otra nación podía llamarse el pueblo de Dios, solamente el pueblo de Israel. Ahora bien, con la llegada de Cristo, hermanos, eso cambió. Porque ahora el pueblo de Dios no solamente son judíos, pero también gentiles. Todos aquellos que reconocen a Cristo como Señor y Salvador se convierten en hijos de Dios, en pueblo del pacto. Por lo tanto, ahora ya no es una raza, ahora no es una raza la que es el pueblo de Dios. Ahora es todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, todo aquel que reconoce que Cristo es el único Salvador, es el que se hace miembro de la familia de Dios y es, hermanos, parte del pueblo del pacto. Así que dice el autor, menciona en 3 incisos, el inciso número 1, número 2 y número 3. Y él muestra, por ejemplo, dice: el Israel fiel de antes es incluido dentro de una casa de Dios que comprende la iglesia, tal como lo dice Hebreos 3, 1 al 6. Y los israelitas y gentiles son ramas separadas, parte de un olivo de la fe. Así que la iglesia del Nuevo Testamento es la restauración de Israel. Y esto es muy interesante, hermanos, y vamos a ver esa cita. Hechos capítulo 15, versículos del 15 al 20. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento es la restauración de Israel en el Antiguo Testamento. Dios prometió que restauraría o reedificaría el tabernáculo de David, que está caído. Era una promesa del Antiguo Testamento. Y muchos judíos, hermanos, equivocadamente creen que Dios va a reconstruir o a reedificar ese tabernáculo de David literalmente allá en el pueblo de Israel, y que ellos serán una vez más el reino dorado, el reino de oro que tuvieron bajo el rey David y el rey Salomón. Y no es así. La promesa, hermanos, de que Dios reedificaría el tabernáculo de David que está caído, se estaba refiriendo a la iglesia, que Dios reedificaría ese tabernáculo en la iglesia. Por esa razón, estas palabras fueron dichas en ese contexto. Los gentiles se estaban convirtiendo al evangelio. Los gentiles estaban siendo parte del reino de Dios. Y muchos judíos decían: pero ¿cómo es posible? Vamos a hacer que esos gentiles se circunciden y comiencen a someterse a los reglamentos y las leyes de nuestra religión. Los apóstoles, tanto como Pablo y algunos otros, dijeron: no es así, porque lo único que ellos tienen que guardar y abstenerse, el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre.
vemos cómo en estos versículos los apóstoles aplican, hermanos, la promesa de la restauración del tabernáculo de David, lo aplican a la iglesia, a los gentiles, que esto que ellos estaban viendo y experimentando era el cumplimiento de la restauración o reedificación del tabernáculo de David. Así que el nuevo pacto, dice el autor, que se había de hacer con Israel y Judá, realmente se hizo con los apóstoles, que son los fundadores de la iglesia, tal como lo encontramos en Lucas 22:20 y Efesios 2:20. Esta redefinición bíblicamente basada del pueblo de Dios trae consigo mismo unas alteraciones correspondientes en la aplicación de la ley del Antiguo Testamento. Por supuesto que trae alteraciones, y el autor muestra 3 de ellas. Primero, a causa de que el nuevo pacto no define al pueblo de Dios como una nación terrenal, entre otras, no se requiere lealtad política al Israel nacional como se hizo en el viejo pacto. Hermanos, en el antiguo pacto se requería que todo aquel que se hacía parte del pueblo de Dios se sometiera, número 1, a la circuncisión, se sometiera a guardar las ordenanzas del pueblo de Israel y que fuera fiel al pueblo de Israel. En estos días, hermanos, bajo el nuevo pacto, el cristiano no tiene que ser leal a la política de un pueblo como es el pueblo judío. El pueblo judío tiene su propia política, así como la tiene este país, como la tienen los demás países. Nuestra obligación, hermanos, es ser leales a la política del país donde vivimos. Pero lamentablemente muchos cristianos el día de hoy ven al pueblo de Israel como el país más importante del mundo, como que el cristiano está obligado a obedecer a Israel, a las leyes políticas de Israel. No es así. Y apelan al versículo que dice de la promesa de Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y ellos dicen, esta es una prueba de que el cristiano todavía tiene que seguir siendo leal y fiel a la política de Israel, aunque esa política de Israel, hermano, sea totalmente contraria a los principios de la palabra de Dios. No es así. No vivimos bajo el antiguo pacto, vivimos bajo el nuevo pacto. Todas esas cosas fueron abolidas. Nacionalidades, barreras raciales fueron abolidas completamente. Hay un movimiento, hermanos, que es muy popular entre los hispanos, de judíos mesiánicos. Esos judíos mesiánicos están tratando de convertir a muchos hispanos a una religión que ni es cristiana ni es judía, ni es cristiana ni es judía. Y muchas personas en los países de Latinoamérica están, hermanos, siguiendo esta falsa enseñanza de que ahora a los gentiles supuestamente se les trata tratan de demostrar que tienen sangre judía y que su linaje va hasta las tribus de Israel. Hermanos, eso quedó abolido completamente. No hay más el enfoque, el énfasis en la raza, en el linaje. Eso Dios lo abolió en Cristo. No más el énfasis está en qué tipo de raza eres, qué tipo de sangre eres. Si eres de una raza judía, entonces eres más importante que nosotros los gentiles. No es así. Eso de las razas quedó abolido. Así que el inciso número 2 en la página 133 dice: el segundo, a causa de que la significancia de Canaán como la tierra prometida en heredad ha terminado con el establecimiento del reino que representaba, las leyes del viejo pacto que tienen que ver directamente con esta tierra
encontrarán una aplicación muy diferente en nuestro tiempo. Por supuesto. En el Antiguo Testamento Dios dio un pedazo de tierra a Israel. Dios les dio la tierra de Canaán por posesión suya. Y esa tierra Dios les dijo que se la tendrían que dividir en partes. A las 12 tribus Dios les dio su porción, su heredad, en pedazos de tierra, pues. Se les repartió la tierra a las 12 tribus. Y cada tribu gozaba de un pedazo de tierra. Hermanos, con la llegada de Cristo, esas leyes que hablan de la herencia de un pedazo de tierra han quedado abolidas también. Ahora no es un pedazo de tierra en Israel lo que el cristiano tiene que tratar de asegurar, sino más bien es, hermanos, la herencia eterna en los cielos. ¿Se dan cuenta? La tierra prometida era solamente un tipo, una sombra de la patria celestial. Eso es lo que la tierra representaba. Hermanos, en realidad, miren, yo les voy a decir algo, hermanos. Estuvo bien que Israel se fue a su tierra. Por un lado estuvo bien que tiene un lugar donde vivir. Pero yo les voy a decir algo. ¿Acaso no sería lo mismo que ellos, lejos de irse a vivir a Israel, se les hubiera dado un pedazo de tierra en Europa? Es lo mismo. ¿Para qué vivir en Israel si podían construir una nación en Europa mejor que Israel? ¿Para qué irse allá? ¿Para tener los problemas que tienen con los árabes hasta el día de hoy? Guerras y guerras y guerras y guerras. No hay ninguna ventaja en eso. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es de que los judíos no han entendido que Dios ha terminado con ellos tal como estaba tratando en el Antiguo Testamento. Dios ha terminado con ellos. Dios ya no está tratando con ellos con el sacerdocio, con el templo, con un pedazo de tierra. Dios ya no está tratando con ellos de esa manera. Ahora Él está tratando en términos del Evangelio, en términos de Cristo. Si ellos se convierten a Cristo, son hijos de Dios. Si no se convierten al Evangelio y no se convierten a Cristo, siguen siendo enemigos de Dios. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, un pedazo de tierra ya para ellos, hermanos, de nada les sirve. De nada les sirve. Lo mismo da vivir en Israel que vivir en Alemania o vivir en cualquier otro país, hermanos. Lo mismo da. Lo mismo da. Si se les hubiera asignado un pedazo de tierra en cualquier país de Europa y ese fuera el Israel moderno allá en Europa, ellos vivirían de la misma manera que viven en Israel. No hay ninguna diferencia. No habría ninguna diferencia. Pero el problema de ellos es que ellos querían regresar allá porque ellos se aferran a las sombras del Antiguo Testamento, cuando Dios ya terminó con las sombras. Él dijo: ya no más sombras, la realidad ha venido. El pedazo de tierra que yo les di ya no significa nada. El templo que yo les di, donde yo estaría, mi presencia estaría ahí, ya no significa nada. Hermanos, porque Cristo es el templo en realidad. El creyente ahora es templo del Espíritu Santo. No es un pedazo de tierra, no es una construcción de ladrillo, el templo de Dios no. Es, hermanos, el cuerpo del creyente, es la habitación del Espíritu Santo, es la morada de Dios. El templo del Espíritu Santo somos nosotros. Así que, hermanos, entender esto es importantísimo para entender el conflicto de Israel en el día de hoy con el pueblo árabe. Entender esto es muy importante. Cuando lo entendemos nos damos cuenta el por qué ese conflicto, hermanos, todavía sigue día tras día. Porque Israel no ha entendido. Israel simplemente no ha entendido el propósito de Dios
al tratar con ellos en el Antiguo Testamento de la manera que trató. Número 3, la separación de los pueblos no santos que Dios requirió a través de las leyes dietéticas, las cuales simbolizaron esta separación por una separación hecha entre las carnes limpias e inmundas. Ya no se observa más con evitar a los gentiles, ni por el abstenimiento de ciertas comidas. Para el cristiano, esto requiere la separación de toda impiedad o incredulidad reconciliatoria donde quiera que se encuentre. Una vez más, las carnes, hermanos, que antes el pueblo de Israel no comía y evitaba para no contaminarse, ahora ya no tienen por qué ser observadas por el creyente bajo el Nuevo Testamento, porque esas sombras quedaron atrás. Esas carnes, hermanos, que eran consideradas inmundas, ya no son consideradas inmundas bajo el nuevo pacto. Por esa razón el nuevo pacto es mejor, hermanos, porque ahora podemos comer de todo, ¿no es cierto? Podemos comer hasta cerdo, puerco, carnitas, chicharrones. No me gusta mucho el puerco, hermano, pero de vez en cuando está sabroso. Así que se dan cuenta, hermanos, bajo el nuevo pacto hay libertad de ciertas comidas que antes eran consideradas inmundas. Ahora en Cristo lo único que el cristiano tiene que abstenerse es del mal, del pecado, de la maldad. Todas esas cosas que son pecado en sí mismo, hermanos, que moralmente es pecado, el cristiano tiene que abstenerse. Contrario a los judaizantes del primer siglo, que querían imponer a los gentiles para que se abstuvieran de comidas, para que se circuncidaran y para que guardaran ciertos días. Hermanos, los apóstoles dijeron: no, nada de eso ahora sigue vigente. Todo eso quedó abolido con la venida de Cristo. Todo eso quedó atrás y nunca más debe de ser observado lo que se observó en el Antiguo Testamento de esa manera. Así que el inciso número 4 dice: el nuevo pacto supera al viejo pacto en finalidad, y lo hace de 3 maneras. Dice que supera la ley del viejo pacto en claridad. Por supuesto, hermanos, que el nuevo pacto es más claro que el antiguo, porque cuando Cristo vino, Él interpretó correctamente la ley de Dios. Vez tras vez Él reprendió a los escribas y fariseos por haber torcido y tergiversado la ley de Dios. Y Cristo le dio una interpretación, hermanos, correcta, porque ellos la habían malinterpretado. Ahí en Mateo 5, 21 al 48 podemos ver esto. No solo eso, sino que en su propia vida, hermanos, podemos ver lo que realmente es guardar la ley de Dios de manera correcta. No como los escribas y fariseos, hermano. No como los fariseos, que se vestían con túnicas blancas, largas hasta abajo, aparentaban santidad, pero por dentro, dice Cristo, son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy puros, muy limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Hermanos, eso era algo equivocado. Cristo mostró realmente la manera en que se obedece la ley de Dios de manera correcta. De manera correcta. Bueno, Él es un ejemplo para nosotros a seguir de cómo debemos obedecer la ley de Dios. De esa manera, que debemos obedecerla, hermanos, con sinceridad, realmente obedeciéndola porque amamos al Señor. Dice: el carácter radical del amor es tan dramáticamente representado en la expiación que el mandamiento viejo de amarse los unos a los otros se puede considerar un mandamiento nuevo, con la explicación de Cristo acerca del amor que supera aquel del viejo pacto, cuando Él dice que su pueblo ha de amarse los unos a los otros como yo os he amado. Hermanos, ¿cómo nos amó Cristo? Nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, ¿no es cierto?
En el Antiguo Testamento, la ley del amor decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Cristo fue más allá y dijo: ustedes van a amarse unos a otros como yo los he amado. De esa manera, un amor sacrificial, hermanos, un amor sacrificial. Este mandamiento es en realidad más fuerte y grande que el mandamiento del Antiguo Testamento, porque es un amor, hermanos, que está dispuesto a dar la vida por los demás, por el hermano, por la hermana. Es un amor, hermanos, que va más allá del amor que el Antiguo Testamento requería del creyente. Inciso B: el nuevo pacto supera al viejo en su eficacia o en su eficiencia. Por medio del Antiguo Testamento, la demanda moral de Dios fue revelada y explicada progresivamente. Una revelación de sus requisitos sería seguida por otras revelaciones posteriores que ampliarían la primera. Sin embargo, con la venida del nuevo pacto, la ley de Dios nunca recibiría más adiciones. El canon está completo y cerrado de una vez por todas. ¿Por qué razón en Apocalipsis, hermanos, se dice que el que quite las palabras de esta profecía, Dios quitará también su parte del libro de la vida? Y el que añada palabras, Dios añadirá las plagas de ese libro. ¿Por qué, hermanos, existe este mandamiento de no quitar, de no añadir? Porque el canon de la palabra de Dios está cerrado. Todo lo que Dios dio en su palabra es todo lo que vamos a tener. Es todo lo que la iglesia va a tener. No hay nada más que agregarle. No hay ninguna persona que diga: la profecía que Dios me dio tiene que ser parte de las escrituras. No, eso, hermanos, quedó cerrado. El canon está cerrado y no se puede agregar más nada a la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento es todo lo que vamos a tener. Y ahora lo que tenemos que hacer es estudiar y escudriñar la palabra de Dios y tomarla como nuestra norma, nuestra regla, nuestro estándar de vida, y vivir, hermanos, bajo ese estándar. Y luego el inciso C dice: el nuevo pacto nos trae mayores obligaciones de obediencia. Por supuesto, todo aquel que recibe, o todo aquel que se le da más se le va a demandar. Todo, hermanos, aquel que recibe más luz, más responsabilidad tiene. En el antiguo pacto Dios reveló ciertas cosas, pero bajo el nuevo pacto Dios ha revelado más cosas más grandes. Y por lo tanto ahora el cristiano bajo el nuevo pacto tiene una revelación mucho más grande. Y como resultado de ello, hermanos, tenemos obligaciones mayores, obligaciones mucho más grandes de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Dice: con la entrega de nueva luz y nuevo poder, el nuevo pacto aumenta la obligación de los hombres de obedecer la voz de Dios. Al que mucho les dado, mucho les demandado. Dios ya no pasa por alto la desobediencia de ningún pueblo, sino que requiere que toda la gente en todo lugar se arrepienta a causa de su juez y su día asignado. La revelación del nuevo pacto es aún más ineludible que aquella del viejo pacto, y a ella debiéramos atender con más diligencia, tal como nos dice el autor de Hebreos capítulo 2. Es necesario pues que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo pacto tenemos más responsabilidades que la responsabilidad que ellos tenían en el antiguo pacto. Porque ellos tenían menos luz que nosotros. Nosotros tenemos mucho más luz que ellos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, hermanos, es mucho mayor que la de ellos. Pero, hermanos, esto es muy importante. Entender la lección de hoy, el capítulo 16, es muy importante. Porque nos muestra lo que no es vigente ya y lo que sí sigue vigente. Nos muestra por qué el pueblo judío está equivocado el día de hoy al rechazar la revelación del Nuevo Testamento, y nos muestra por qué el creyente bajo el Nuevo Testamento ya no tiene por qué andar añorando un pedazo de tierra,
ni querer que los judíos obtengan un pedazo de tierra en Israel, ni querer que construyan el tercer templo. El cristiano bajo el Nuevo Testamento, hermanos, no tiene por qué andar queriendo tales cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que las sombras eran sombras hasta que Cristo viniera. Cuando Cristo vino, la realidad vino y se cumplieron las sombras en su persona. Por lo tanto, todas esas cosas, hermanos, ya no son necesarias en ningún sentido de la palabra.